Hola, muy buenas, yo soy Michelangelo Nicolau y os doy la bienvenida a una serie de vídeos en los que os enseñaré cómo fabricar con Blue Sky Bio las famosas guías de gingivectomía y alargamiento de corona como la que veis en pantalla. Este primer vídeo va enfocado a esos casos con erupción pasiva alterada en los que aprovecharemos al máximo las herramientas del software para marcar dónde está la línea amelocementaria en cada diente que queremos tratar y para asegurar esos 3 milímetros desde el nuevo margen gingival a la nueva cresta ósea, como podemos ver en este corte de aquí. Además, nos permite dibujar las ventanas de la gingivectomía siguiendo exactamente la forma que tienen los dientes debajo de la encía y del hueso, gracias a la segmentación automática de Blue Sky. En futuros vídeos podremos ver cómo diseñar el mismo tipo de férulas en pacientes del cual tengamos un encerado previo, y otro vídeo en el que, aprovechando la planificación 3D que hemos hecho en Blue Sky, simularemos en una fotografía cómo se vería el alargamiento de corona en estos pacientes antes de realizarlo. Bien, lo primero que os quiero enseñar es esta diapositiva que nos servirá como guía durante todo este vídeo. Si no lo sabéis, Blue Sky ofrece muchas herramientas, pero algunas de ellas las encontraremos en módulos diferentes. En este esquema podréis seguir el paso a paso y veréis dentro de qué módulo se encuentra cada herramienta que iremos usando. Justo al iniciar el programa nos encontraremos diferentes opciones para iniciar un nuevo proyecto. Nosotros hacemos clic en Planificación de implante y guía quirúrgica e importaremos el CBCT o TAC del paciente. Y ahora os recomiendo limitar la zona del trabajo con estas flechitas para que a la hora de renderizar o segmentar el archivo DICOM en un 3D requiramos menos trabajo del ordenador. Aceptamos y lo siguiente, una vez importado el archivo DICOM, nos solicitará importar el modelo STL. En este caso es importante que el día que hagamos el escaneo intraoral hayamos llegado hasta muy apical, donde tengamos la visión de los dientes pero también mucha encía por arriba. Aceptamos y simplemente nosotros, seleccionando si es mandíbula o maxilar superior, hará un alineamiento del CBCT con el STL del escáner intraoral. Lo hará normalmente muy bien, pero siempre nos solicitará que nos aseguremos de que el modelo y el TAC están bien alineados. Este paso es muy importante y para hacerlo me gusta esconder esta vista de aquí y esta otra de aquí. Y con esta vista oclusal y esta vista sagital iremos analizando diente por diente si la línea verde del STL coincide con el CBCT. El 21, 22, 23 coinciden muy bien, ¿vale? Pero fijaos como en este caso, si vamos al primer cuadrante, sobre todo aquí en el diente 12, 13, no está 100% alineado. Entonces tenemos aquí a la derecha diferentes opciones para mejorar la alineación. Normalmente usaremos esta triangulación por puntos. Y si con la triangulación por puntos no hemos sido 100% precisos, a veces nos ayudaremos de la alineación manual. En este caso empezaremos. Alineación por puntos. Veremos que el software nos crea una superficie del CBCT y esta superficie que es el archivo STL intraoral. Y pulsando Shift iremos clicando puntos coincidentes. En este caso, distal el 12, los que queramos, no hay límite. Cuantos más puntos hagamos, más fácil se lo pondremos al programa. Y también recomiendo poner alguno por palatino. Fijaos, en total 7 puntos. Aceptamos y veremos aquí cómo un poquito cambiará. ¿Veis? Nada, se ha movido un poquito. Y seguiremos haciendo lo mismo. Vamos diente por diente. Vemos aquí, segundo cuadrante. Coincide muy bien la línea verde con el dibujo del CBCT. Pero fijaos como todavía no hemos conseguido aquí, en este lado, que coincida muy bien. En este caso será un poquito más complicado, pero iremos a la alineación manual. Nos pondremos en el diente que no tenemos muy bien alineado y vemos que tenemos que traerlo un poquito hacia palatino. Entonces haremos eso. Intentaremos desplazarnos con las flechitas, fijándonos que vamos haciendo coincidir la línea con el archivo DICOM, ¿vale? Y nos desplazaremos diente por diente para ver que no hemos estropeado el resto, ¿vale? En este caso, solo con estos dos movimientos que hemos hecho, me gusta muchísimo más y ya consideraremos que coincide. Una vez alineado CBCT y STL, el siguiente paso será aprovechar una de las herramientas más útiles que nos ofrece Blue Sky Bio, que es la segmentación automática de dientes y hueso. Fijaos que yo tengo aquí todas las opciones que vamos utilizando. Si no os aparecen, tendremos que ir a Maestro de modelos, ¿vale? Aquí son los diferentes módulos. Usaremos o Maestro de modelos o Avanzado, ¿vale? Dependiendo de cada momento en el que estemos del tutorial. Seguimos en Maestro de modelos y iremos a este botoncito de aquí, donde tenemos los diferentes paneles, ¿vale? Con diferentes opciones. En este caso iremos a Segmentación
¿vale? Nos aparece aquí a la derecha, estamos en segmentación y me gustaría hacer una segmentación automática, en este caso de la mandíbula o maxilar, ¿vale? Deseleccionaremos mandíbula y, muy importante, dejaremos esta opción clicada, no fusionar modelos de dientes y mandíbula. Entonces, la segmentación automática nos convertirá en una superficie con diferentes colores de diferentes STLs, tanto dientes del maxilar superior como el hueso. Por lo tanto, iremos a iniciar segmentación automática y esperaremos a que el programa vaya diente por diente segmentando. Una vez finalizado este proceso, veremos como si vamos viajando con la ruedecita del ratón, tenemos en diferentes colores dientes y hueso segmentado. En este caso en particular, como la paciente tiene un retenedor metálico, fijaos que aquí nos hace un artefacto, una alteración de la superficie, entonces podríamos ir dibujando manualmente el trocito de diente que no está captando bien, pero en este caso no creo que sea necesario, le daremos a siguiente. Y fijaos que si ahora fuésemos a superficies y escondemos, aquí tenemos el TC y aquí tenemos los STLs, escondemos el TC y aplicamos a nuestro STL y aquí bajamos la transparencia, fijaos como aquí debajo tenemos una información muy importante que es la forma que tendrá el diente que tenemos que destapar con nuestra gingivectomía y ostectomía. Es decir, las ventanas que nosotros dibujemos por aquí encima no serán inventadas, sino que podremos seguir la forma del diente que está por debajo de la encía. Lo siguiente, para que no veamos toda esta zona roja de aquí, es darle a crear superficie y finalizar. Fijaos que nos ha creado también la superficie ósea, ¿vale? Aquí también vemos un poquito la forma del festoneado óseo. Entonces lo siguiente que haremos será determinar diente por diente dónde está la línea amelocementaria, que es lo que determinará nuestra línea de la gingivectomía. Bien, volvemos a esconder estos paneles que no nos interesan, nos situamos bien en nuestro corte oclusal o horizontal y modificamos la curva panorámica para que nos desplacemos lo mejor posible por los cortes. Y en este caso diseñaremos nuestra gingivectomía de 13 a 23. Así que empezaremos diente por diente. Fijaos que me he situado en el 13. Ampliaremos la visión sagital y ahora nos dedicaremos un rato a trabajar en la visión sagital. Aquí me gusta colocarme en una altura, en un corte en el que veamos bastante bien si estamos centrados en el diente, si estamos más a mesial o si nuestro corte está un poquito más a distal. Y en este caso me parece que estamos bien porque ante la duda prefiero estar un poquito hacia distal, que es donde tendremos nuestro cenit, ¿vale? Y aquí lo que os propongo es crear un nervio en esta opción de aquí, añadir nervio. Añadimos un nervio y le ponemos una anchura muy finita. 0,2, 0,3 milímetros. Y iremos diente por diente de los que vamos a tratar, situando dónde está la línea amelocementaria, ¿vale? Nos situamos en nuestro corte sagital, y en este caso yo ya puedo intuir bien dónde está el final del esmalte, pero si no lo acabamos de apreciar bien, iríamos a esta opción de contraste y brillo y a lo mejor queremos subir el contraste y, por ejemplo, bajar el brillo, ¿vale? Aquí lo vemos mejor, volvemos al nervio y dibujamos. Clic donde acabaría el esmalte. Bien, nos vamos desplazando. Yo normalmente solo doy un clic por diente, pero podríamos estar dando varios clics en varios cortes de encima de cada diente. Clicamos de nuevo a editar nervio para dejar de editar y fijaos esta imagen de aquí. Esto amarillo que tenemos aquí es la línea que marca la altura de la línea amelocementaria en cada uno de los dientes a tratar. Ya tenemos la línea que marcará nuestra gingivectomía. Lo siguiente es marcar los 3 milímetros que necesitamos desde el nuevo margen gingival hasta la nueva situación de la cresta ósea. Lo que haremos será lo mismo que hemos hecho ahora con el nervio, lo de ir diente por diente. Volvemos al corte sagital donde estábamos analizando cada diente donde hemos situado la LAC. Me iré a contraste y brillo y ahora bajaré un poquito el contraste para ver un poquito mejor la cresta ósea. Y en este punto vamos a cambiar de módulo de trabajo. En esta opción de aquí a la derecha pasaremos a la guía quirúrgica modo avanzado porque necesitamos otra herramienta. En este caso vamos a crear un nuevo implante en este botoncito de aquí y en lugar de seleccionar cualquier implante de la librería, crearemos un implante personalizado con los 3 milímetros y 1 de diámetro, tanto apical como oclusal, con los 3 milímetros que sabemos que tenemos que dejar desde el nuevo margen gingival, que está situado aquí, hasta la nueva cresta ósea. Partiendo como base coronal el nuevo margen gingival, situaremos nuestro implante siguiendo el eje del diente a operar.
y esto lo haremos diente por diente. Bien, fijaos, vamos a nuestro listado de superficies, el modelo maxilar lo vamos a esconder y fijaos cómo tenemos ahora el nervio amarillo que hemos colocado que marca la línea de gingivectomía y cómo tenemos un marcador que mide exactamente 3 milímetros partiendo desde cada línea velocementaria, desde el nuevo margen gingival hasta la nueva cresta ósea y siguiendo el eje tanto del diente como de la tabla vestibular. ¿Vale? Esto es una información muy importante que básicamente nos lo ha permitido la segmentación y la navegación 3D de este programa. Lo siguiente que haremos para no tener estos avisos, obviamente nos está avisando de que estos implantes están demasiado cerca de un nervio, por lo que iremos a validación de implante y anularemos todos estos avisos. ¿Vale? Tenemos los implantes colocados sin nada que nos moleste, pero como veis, cada vez que hacemos clic o pasamos por encima del implante nos da estas opciones de moverlo. No queremos moverlo, así que iremos a la lista de implantes y dándole clic aquí los bloquearemos todos. Ahora ya sí, llega el momento de diseñar nuestra guía quirúrgica. Todo hasta ahora ha sido preparativos para tener el dibujo o la guía para la gingivectomía y la guía para la ostectomía. Vamos a nuestro panel de guía. Recordad que si no veis aquí los paneles tenemos que hacer clic en paneles y seleccionar el que necesitemos, en este caso fabricación de guía, y nos aparece aquí a la derecha. Seleccionaremos, muy importante, que la guía queremos hacerla sobre el nombre que tenga el archivo STL, ¿vale? Bloquearemos implantes, esto lo dejamos tal cual lo vemos aquí. Calidad de guía puede ser normal. Lo que sí es importante es seleccionar el grosor de guía. En este caso yo os recomiendo 1 milímetro o como mucho 1,5 milímetros. No necesitamos que sea muy gruesa, simplemente nos tiene que servir para dibujar nuestra gingivectomía y situar nuestra ostectomía. Aquí es donde cada caso se convierte en muy particular y cada caso requerirá un diseño de férula diferente, pero yo os intentaré dar unas guías para que el diseño de la férula sea efectivo en todos los casos. Esto lo comento porque depende mucho del eje de inserción que coloquemos en cada caso, la férula conseguirá seguir bien el dibujo que nosotros tracemos o no, ¿vale? Así que vamos allá. Lo primero que haremos será definir el eje de inserción. Lo que yo os propongo es que no sea muy desde la vista oclusal, sino bastante vestibular, ¿vale? Me colocaré en esta visión donde vemos toda la superficie vestibular que nos interesa, pero que veamos también un poquito, nada más, de incisal, un poquito de palatino. Y definiremos este eje, ¿vale? Definir dirección de inserción desde la vista, desde donde nosotros estemos viendo, será la inserción. ¿Aquí qué vemos? Pues en este caso no tenemos ninguna zona retentiva porque el color rojo ha desaparecido. Y por palatino vemos que si hacemos llegar nuestra férula hasta poco más del borde incisal, un poquito hacia palatino, tampoco tendremos problemas de inserción. Pero si lo hubiésemos hecho demasiado oclusal, como es este caso, si yo me coloco así y le doy a definir eje de inserción, nos pasará que todo esto de aquí no será preciso porque la guía creará un espaciado. Toda esta zona que vemos roja no se apoyará en el modelo que nos interesa, ¿vale? Entonces iremos bastante de una visión vestibular poco hacia palatino. Haremos clic de nuevo para dejar de modificar el eje de inserción y pasaremos a dibujar la curva de nuestra guía. Si queremos operar a partir del 13 necesitaremos un apoyo en el 14, así que recordando que hemos seleccionado este modelo de aquí, pulsaremos Shift e iremos dibujando nuestra guía quirúrgica apicalmente. Y ahora aquí es uno de los mayores consejos que os puedo dar. Tenemos que situarnos enfrente de cada diente, ¿vale? Y situarnos en una visión en la que no veamos ni la parte de arriba del implante ni la parte de abajo. Tenemos que estar totalmente perpendiculares a lo que hemos planificado antes. Si aquí tenemos la línea de la LAC y aquí tenemos la línea de la cresta ósea y yo hago clic desde aquí, ¿vale? Tiene que ser un clic totalmente perpendicular a ello, porque si lo hago, vuelvo atrás, control Z. Si lo hiciera así, desde esta vista, y hago clic donde acaba el implante, pues me habría quedado corto, ¿vale? Este circulito está demasiado bajo. Entonces, muy importante, perpendicular al eje del diente, perpendicular al eje del implante, y vamos dibujando el festoneado óseo. Y una vez llegamos aquí, pasamos por oclusal,
situamos el tope de nuestra guía y recordad, sin bajar mucho hacia apical, simplemente para tener un apoyo, vamos pasando por palatino. Hasta aquí. Y ahora, antes de acabar esto, tenemos que parar un momento, pensar y analizar el dibujo que hemos hecho. Lo que hemos hecho nosotros colocándonos totalmente perpendiculares al implante es determinar de manera muy precisa dónde tiene que quedar en altura. Pero tenemos que fijarnos también en el dibujo de nuestro festoneado. Entonces, ahora es el momento de modificar el dibujo para que sea totalmente simétrico, el cenit quede a distal de cada diente, ¿vale? Y ahora dedicaremos un momento a hacer esto. Si nos sobra una bolita de estas, le damos clic derecho y la eliminamos. Bien, aquí podríamos habernos tirado todo el rato del mundo en hacer esto, ¿vale? Pero lo que haremos ya será volver a este punto de aquí, hacemos shift clic y seguimos hasta que cerremos nuestro diseño. Fijaos que he clicado sin querer una bolita, damos control Z para no modificarlo y ya no nos queda más que crear guía quirúrgica. Aquí nos pide que no coincide la guía quirúrgica con los implantes, no nos podrá crear tubos para la guía de implantes, nosotros no estamos diseñando implantes, así que le diremos que no, y aún así fabricará la guía. Y aquí la tenemos la guía con la ostectomía. Fijaos que ahora no podemos ver el dibujo que hemos hecho, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer para poder verlo sería darle a mostrar curva, pero esta opción no nos aparece. Lo que haremos es darle a atrás, desaparece la guía que hemos creado, activaremos mostrar curva y daremos otra vez adelante. Esto es un truquito para tener la curva dibujada y nuestra guía situada encima. Entonces así podremos ir a superficies, seleccionamos nuestra guía quirúrgica y le bajamos la transparencia para poder ver después de todo este dibujo qué hemos conseguido. Pues fijaos, hemos conseguido un dibujo que sigue de manera casi exacta el festoneado que hemos hecho. Este casi exacta lo podríamos ir intentando definiendo diferentes ejes de inserción. Cuando lo probéis, si elegís un eje de inserción más palatino, veréis cómo este dibujo que sigue la guía quirúrgica difiere muchísimo del dibujo que hemos hecho. En este caso lo sigue de manera bastante correcta, pero lo importante que tenemos que ir a mirar es que lo que nosotros vemos ahora que no sigue no es la parte interna, sino es sobre todo este borde externo, ¿vale? El cual nosotros después podremos redondear. Lo que queremos ver ahora es ir a, por ejemplo, pieza número 11, nos colocamos en el corte sagital y fijaos, si activamos aquí el botoncito de pista, tenemos el dibujo de nuestra guía quirúrgica. Fijaos que donde tenemos que fiarnos en nuestro apoyo por palatino es más en incisal que no tanto en la cara palatina, porque si lo viéramos en boca, aquí habría un pequeño espacio, pero haremos pequeñas ventanitas para verificar la inserción desde este punto. Lo que queremos nosotros ver es que aquí, en este punto que nos interesa, por vestibular, sí que sigue totalmente el dibujo de nuestra guía en la superficie del archivo STL. Y esto lo podemos ir viendo diente por diente. Esto es el 11, esto es el 21. Tenemos que asegurarnos que sigue la altura de nuestra ostectomía. El 22, perfecto. Fijaos que toda la altura coincide con los 3 milímetros, con el implante de 3 milímetros que hemos colocado en cada diente. El 13, perfecto. Están todos clavados y lo hemos hecho bastante rápido, ¿vale? Vamos a pensar qué pasa si esta guía no lo hemos hecho bien y no nos acaba de gustar. Volveremos a panel de guía. Como tenemos mostrar curva, ahora podríamos ir a superficies, esconder nuestra guía quirúrgica que hemos hecho y aquí tenemos nuestro dibujito. Esto lo podemos modificar dándole de nuevo a dibujar curva. Y pues yo podría intentar, yo qué sé, si me hubiese quedado demasiado alto aquí en el 11, pues vendría y bajaríamos los redonditos, ¿vale? Y le daríamos de nuevo a crear guía quirúrgica y nos haría una nueva. Volveremos a activar nuestra superficie, le bajaremos la transparencia y el siguiente paso no es nada más ni nada menos que ir a dibujar las ventanas. Siguiendo en este panel de superficie, no hay otra opción de momento para dibujar las ventanas que dibujarlo a mano. Con a mano me refiero a que no podemos dibujar las ventanitas con los puntitos como hemos hecho hasta ahora. Lo que lo podemos hacer es cortar la superficie para crear estas ventanitas. Seleccionaremos la opción de cortar, pero fijaos que cuando selecciono cortar ya no me puedo mover. Lo primero que tengo que hacer es lo mismo de antes. Colocarnos perpendiculares al diente, perpendiculares al implante, seleccionar cortar y dibujar ahora sí la ventana de la gingivectomía. ¿Qué dibujaríamos? Pues como si estuviéramos operando, ¿vale? La gracia de esta planificación con el ordenador es que podemos operar de manera virtual la gingivectomía tantas veces como queramos hasta que nos haga perfecta. Mediante un trazado del ratón mantendremos clic
Empezamos por distal y siguiendo la forma del diente, porque antes lo hemos segmentado, dibujaremos nuestra línea de gingivectomía con su ventanita. Aquí daremos a aceptar porque no interfiere en el proceso. De hecho, podemos dar a no mostrar de nuevo. Y fijaos que tenemos ya la ventanita de nuestra gingivectomía en la pieza número 13 desde una visión totalmente perpendicular al diente, que será de la manera que haremos la cirugía, y siguiendo el perfil del diente segmentado. ¿Que no me gusta? Control Z y cortamos otra vez. ¿Vale? La gracia de esta planificación es que podemos hacerlo tantas veces como queramos. Me he quedado corto por mesial, control Z y repetimos. ¿Vale? Y así en todos los dientes hasta que nos quede perfecto. Y aquí tendríamos ya todas las ventanitas dibujadas. Podemos subirle la transparencia a nuestra guía. Fijaos que esto ya va cogiendo forma. Podríamos volver a analizar la forma del festoneado, modificar lo que sea, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer sí o sí es volver diente por diente. Vamos a la pieza número 11, activar pista y ver qué tenemos aquí. Lo que queremos es que coincida este punto de aquí con el nuevo margen gingival, con la LAC, y este punto de aquí con la nueva posición de la cresta ósea. Y si nosotros midiéramos diente por diente, 3,06, vamos al 12, ¿vale? Fijaos la precisión que hemos conseguido haciéndolo en el primer intento. Esta precisión que hemos conseguido es sobre todo porque lo que hemos hecho, todo el diseño que hemos ido haciendo, lo hemos hecho con una visión en la que no estamos alterando la vista perpendicular, ¿vale? Lo más importante que tenemos que hacer es, cada vez que dibujemos la ventanita, cada vez que dibujemos la ostectomía, es que lo hagamos en el plano perpendicular totalmente al implante, que no lo veamos por arriba ni por abajo, porque si no, solo por esta distancia de la superficie a lo que estamos diseñando ya no coincidiría. Si obtenemos estos niveles de precisión es porque lo hemos hecho bastante perpendicular al implante. Si vemos que no hemos coincidido tanta precisión, toca repetir lo que hemos hecho, pero asegurándonos que lo que estamos diseñando lo hacemos desde una vista totalmente perpendicular al implante, ni con una visión desde más arriba ni desde más abajo. Aquí ya tendríamos nuestra guía diseñada. Necesitamos recuperar ahora el módulo de maestro de modelos, porque en estas ventanitas que hemos ido creando se ha hecho algún agujerito que no queríamos en el modelo, así que seleccionaremos nuestra guía quirúrgica y le daremos a cerrar todos los orificios. Tenemos un archivo STL totalmente cerrado y ahora podríamos dedicar un rato a pulir esta guía. ¿De qué manera? Pues seleccionando el cepillo para pulir y con el Shift pulsado nos saldrá aquí un pincel para modificar esta superficie. Esto no es totalmente necesario porque la parte interna ya sigue el dibujo que hemos hecho, pero si quisiéramos biselar un poquito la parte externa, lo podríamos hacer. Si lo hacéis, mucho cuidado con que no os modifique el dibujo interno, ¿de acuerdo? Si yo le doy a atrás y lo hago por aquí, estaré modificando el dibujo. Esto está prohibido. Por lo tanto, si lo quiero hacer, por ejemplo, vamos al 21, me coloco en el corte del 21, fijaos, si yo me pongo desde aquí y desde abajo biselo un poquito esta superficie de aquí, tengo que fijarme que cuando suelte el pincel y vaya al corte sagital, solamente he biselado esta parte de aquí, pero no he modificado esta parte de abajo, ¿vale? Esto es muy importante. Lo último que os propongo hacer es volver al modo avanzado de guía quirúrgica, panel de guía, y podríamos grabar nuestro texto. En este caso podríamos poner demo, situamos nuestra guía donde queramos colocar esto de demo y incrustaríamos o grabaríamos el texto. Aplicar texto, aquí tendríamos este dibujito y perdón, antes de acabar lo que tenemos que hacer sí o sí es volver al maestro de modelos. Fijaos que vamos pasando de un módulo a otro para usar las diferentes herramientas. En este caso volvemos a superficies y seleccionando nuestra guía quirúrgica necesitamos recortar algunas ventanitas. Por ejemplo, entre 12 y 11, perfecto, y entre 21 y 22, ¿vale? Volveríamos a editar modelo y cerrar todos los orificios y ya tendríamos nuestra guía quirúrgica lista para imprimir. Las ventanitas las podéis hacer donde queráis, aquí es porque yo he puesto demo, pero normalmente lo pondríamos entre 11 y 21 y ahora podríamos dedicar el tiempo que quisierais a pulir, pero siempre fijándoos que no estamos alterando ningún borde de los que están en superficie con encía, ¿de acuerdo? Bien, ya por último
iríamos a archivo, exportar datos. Aquí podríamos exportar todo lo que queramos en archivo STL, ya que solamente nos cuesta una exportación por archivo, ¿vale? Si hoy diseñas una férula con un diseño, vuelves a este proyecto y le modificas cualquier cosa y la vuelves a exportar, solamente te habrá costado una exportación. Yo voy a deseleccionar todo, deselecciono nervios, deselecciono implantes y exportaríamos nuestra guía quirúrgica. Le damos clic, exportaría, yo no le doy porque ya tengo otra exportada para que la veáis, pero hasta aquí llegaría el tutorial. Tendríamos el archivo STL listo para enviar a la impresora y listo para operar.